tal amigos? Un cordialísimo saludo. Bienvenidos a este programa semanal Hablemos, donde a través de las redes sociales interactuamos con ustedes, conocemos sus puntos de vista y de alguna manera debatimos y reflexionamos sobre temas que sean de actualidad. Durante este tiempo de la Cuaresma nos hemos servido de los evangelios que nos va proponiendo la liturgia de la Iglesia, precisamente en una pedagogía muy hermosa que nos lleva a preparar el corazón y la vida a la próxima Pascua del Señor, el paso de Dios por nuestra vida, buscando renovarnos, buscando ser mejores seres humanos. Nos acompañan en esta ocasión dos personas que trabajan con nosotros en el equipo de Amén Comunicaciones. Los compartimos que ustedes de pronto pueden ver su trabajo detrás de cámaras y hoy están frente a nosotros Emiro López, quien se encarga de toda la parte visual del Evangelio de cada día que nosotros presentamos a ustedes, sobre todo a través de nuestras redes sociales, y nos acompaña también Luis Cordero, que se encarga del envío del WhatsApp. Ambos han pertenecido y trabajan en grupos apostólicos aquí en la ciudad de Medellín. Y hoy Juliana, por temas de salud, no nos puede acompañar, de manera que con todo cariño les damos la bienvenida a Emiro y a Luis, que están en esta oportunidad, jóvenes evangelizadores en movimientos apostólicos dentro de la ciudad de Medellín. Bienvenidos a este programa Hablemos. Muchas gracias, Padre. Muy bendecido por estar en ese momento, en ese programa. Gracias, Padre, por esa acogida y gracias a ustedes, amigos, que siempre nos acompañan en este espacio para que hablemos. Sí, así es. Bueno, sin más preámbulos, los invitamos a que presentemos el tema del día, uno de los evangelios más conocidos y también más profundos que encontramos a lo largo de los textos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y es el evangelio de la mujer sorprendida en adulterio. Vamos a recrearlo a partir de imágenes de películas que han hecho historia en el mundo del cine y vamos a captar el mensaje profundo que nos trae precisamente las palabras sobre todo de Jesucristo a propósito de aquellos apedreadores de la mujer sorprendida en el pecado del adulterio. Vamos a verlo. Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer volvió de nuevo al templo y todo el pueblo acudía a él. Y sentándose se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Mas qué dice el maestro? Esto lo decían para tentarle y tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. ¿Qué dices tú? Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: Aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Al oír estas palabras se fueron marchando uno tras otro, comenzando por los más ancianos, y se quedó solo con la mujer que estaba delante. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado?
Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Bueno amigos, estábamos aquí mirando un pasaje que lo pone a uno a pensar, por más que lo hayamos conocido durante mucho tiempo, y descubramos aquí con ustedes que nos siguen en redes sociales y con nuestros dos contertulios de este programa, Emiro y Luis, descubramos algo que es bien importante y es los tipos de miradas que tenemos en la vida. Alcanzábamos a ver en esta recreación del pasaje evangélico del quinto domingo de Cuaresma la mirada clara de los fariseos. Es una mirada primero de hombres que con deseo, con codicia, usaban a esta mujer sexualmente. Esa es una mirada. Y luego, qué ironía, los que habían pecado con ella, porque ella no cae en el adulterio sola, ella no cae en la fornicación sola, ella está acompañada de hombres. Luego la mirada de estos fariseos y de los que utilizaban los servicios sexuales de esta mujer es una mirada de juicio y de condena. Es un primer tipo de mirada y nos podemos preguntar cuántas veces tenemos mirada frente a las personas de deseo, de codicia, una mirada no limpia. ¿Cuántas veces tenemos también una mirada de juicio y de señalamiento a otra persona? Pero nos damos cuenta que la mirada de Jesús es completamente distinta y nueva. Después de que se recrea la imagen y Jesús está en el suelo, se pone de pie y mira a la mujer. Y la mirada de Jesús es una mirada salvadora, es una mirada liberadora del pecado, es una mirada que perdona, que no está señalando. Aquí lo alcanzamos a ver en esta primera imagen y un interrogante para cualquiera de nosotros: ¿qué mirada tenemos frente a los demás? La mirada en las discusiones conyugales, la mirada en los conflictos de familia, ¿cómo es? La mirada frente a las personas que se acercan a pedirnos un servicio o simplemente se acercan a nosotros, ¿cómo es? Yo creo que es un tema interesante. No sé, en la experiencia de Emiro, de Luis, ¿cómo sienten ustedes que es la mirada que la gente usualmente da? ¿Es una mirada indiferente? ¿Es una mirada que es capaz de levantarnos? ¿Cómo es la mirada que tenemos los seres humanos en general? ¿Cómo la perciben ustedes? Bueno, padre, yo pienso que la mirada es cada quien tiene una mirada distinta y profunda, ¿cierto? Pero la mirada de Jesús frente a la de nosotros es tan distinta. Nuestra mirada es más de condenar, más de juzgar, más de señalar, más de decir tú te equivocaste, más de decir estás equivocado. Entonces como que tenemos tantas miradas que cada ser humano maneja, pero comprendemos que en el camino la mirada de Dios es tan distinta y tan profunda que es una mirada más de amor, más de estoy aquí esperándote. Pero no sé si por naturaleza, el ser humano es muy de dejarse llevar por la primera mirada, y realmente uno se va quedando como en esa impresión. Algunos no sé si ha escuchado, Emiro, que cuando se flechan un hombre y una mujer, esos 10 primeros segundos, 11 primeros segundos son definitivos, y en el mundo de las ventas dice que usted mira a un cliente los primeros 11 segundos, vean qué finas son los publicistas, y dicen, eso va a ser definitivo, y dice, con esta persona hay empatía, y en definitivo vamos a tener quien nos compre el producto o el servicio que ofrecemos. Esto nos muestra el poder de la mirada, y hay que reconocerlo. En Jesús es una mirada sanadora, una mirada que no condena, una mirada que levanta. Así es, padre, y qué impresionante es esto de la mirada, porque recuerdo justo ahora el momento en el que Samuel va a ungir al rey David, y después de haberle presentado a todos sus hermanos, ninguno de ellos era el escogido del Señor, y dice esa frase tan bonita: el hombre mira las apariencias, pero Dios
ve el corazón. Y seguramente muchas veces, yo el primero, nos dejamos llevar por las apariencias, juzgamos a primera vista y a veces nos equivocamos o sacamos conclusiones erróneas. Y hay otro momento también que me conmueve de la mirada de Jesús, es cuando escoge a Mateo, a este que era cobrador de impuestos, y dice que mirándolo con misericordia lo eligió. Entonces, la gran diferencia entre la mirada misericordiosa de Jesús y la mirada nuestra a veces cargada de juicios. Y mira el caso del joven rico también, para que completemos el elenco. Dice que miró con ternura al joven rico, no lo condenó, le dice: solo te falta una cosa, has sido un buen ser humano, cumple los mandamientos, ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Son miradas que interrogan y que interpelan nuestra vida, y de este evangelio una primera enseñanza es cómo miramos a los demás. También una frase de la sabiduría popular: si las miradas mataran, tú estarías en la cárcel por asesino o por asesina, porque a veces son miradas cargadas de rabia, de resentimiento. O también dice una mujer: ese hombre me miró y me desvistió con su mirada. Entonces descubrimos que la mirada es muy escrutadora, y hoy de este pasaje evangélico reconozcamos la mirada de Jesús, muy distinta de la mirada de los hombres. Levanta, sana, redime, ilumina el paisaje, libera y en definitiva salva la vida humana. Pero avancemos y vamos a mirar un segundo BTR, una nota muy bella con el Papa Francisco, una catequesis justo de hace 3 años para este quinto domingo de Cuaresma, donde él nos muestra los roles que hay a partir de las actuaciones de Jesús, de los fariseos y de la mujer sorprendida en adulterio. Vamos a ver este segundo BTR y una catequesis del año 2016 con el Papa Francisco. Cuánto bien nos hace ser conscientes de que también nosotros somos pecadores. Cuando hablamos mal de los otros y todas estas cosas que todos sabemos. Y cuánto bien nos hará tener la valentía de hacer caer al suelo las piedras que tenemos para tirarlas a los otros y pensar un poco en nuestros pecados. Se quedan ahí solo la mujer y Jesús. La miseria y la misericordia, una frente a la otra. Y esto, ¿cuántas veces nos sucede a nosotros cuando nos detenemos frente al confesionario con vergüenza para hacer ver nuestra miseria y pedir perdón? Mujer, ¿dónde están?, le dice Jesús. Y basta esta constatación y su mirada llena de misericordia, llena de amor, para hacer sentir a aquella persona, quizá por primera vez, que tiene una dignidad, que ella no es su pecado, ella tiene una dignidad de persona, que puede cambiar de vida, puede salir de su esclavitud y caminar en un camino nuevo. Queridos hermanos y hermanas, aquella mujer representa a todos nosotros. Esto es, adúlteros frente a Dios, traidores de su fidelidad. Y su experiencia representa la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, no nuestra condena, sino nuestra salvación a través de Jesús.
Él es la gracia que salva del pecado y de la muerte. Él ha escrito en la tierra, en el polvo, del que está hecho todo ser humano, la sentencia de Dios. No quiero que tú mueras, sino que tú vivas. Dios no nos clava a nuestro pecado, no nos identifica con el mal que hemos cometido. Tenemos un nombre y Dios no identifica este nombre con un pecado que hemos cometido. Nos quiere liberar y quiere que también nosotros lo queramos con Él. Quiere que nuestra libertad se convierta del mal al bien. Y esto es posible. Es posible con su gracia. La Virgen María nos ayude a confiarnos completamente a la misericordia de Dios para convertirnos en criaturas nuevas. Ese encuentro de la miseria y la misericordia que sucede cada día, que pues lo experimentamos siempre en nuestra vida cotidiana, y sobre todo pues reconocer, como decía nuestra Santa Madre Laura, ¿cierto?, la historia, las misericordias de Dios en un alma. Y es eso, que Dios no nos llama, como dice el Papa, por nuestro pecado, sino por nuestro nombre, y nos devuelve la dignidad de ser sus hijos. Y me cuestiona, Padre, sobre todo como esa respuesta, ¿cómo debo responderle entonces al Señor que con tanto amor y misericordia me mira a pesar de mis infidelidades? Y a veces, meditando un poco, Padre, pues es duro reconocer que no hay un día en que no le haya sido infiel al Señor en alguna cosa, así sea pequeña, pero siempre en algo le fallo, una mentira, un momento de ira, lo que sea, un mal pensamiento. Entonces en eso como que me siento infiel, y pues habrá muchos otros momentos. Pero entonces, Padre, ¿cómo podríamos mejorar o ser fieles al Señor en respuesta a su mirada misericordiosa? Creo que es un tema que habla de la batalla eterna que hay en el corazón humano. Las grandes batallas de la vida no se libran tanto en la mente. Uno tiene en la cabecita claro qué es bueno, qué es malo, qué conviene o qué no conviene. Lo que uno no tiene tan claro en la vida es en el corazón, porque a veces hacemos el mal que no queremos, como dice San Pablo, y dejamos de hacer el bien que quisiéramos realizar. Esa batalla eterna solo se libra confiando en Dios y en su gracia, la vida nueva que Él nos regala. El tema del adulterio no es solamente el pasaje evangélico que se nos presenta en este programa, en esta reflexión. El tema del adulterio es el tema eterno. Dios se presenta en la Biblia como el Dios siempre fiel, y el pueblo siempre infiel, que cayó en idolatría, que le dio el lugar de Dios a quien no era Dios, y precisamente empiezan sus sufrimientos, empieza ese dualismo de la conciencia, esa doble vida, esa incoherencia en la existencia que le pasó al pueblo de Dios peregrinando en la fe, y que nos pasa también a nosotros. Aquí yo creo que tenemos que hacer reflexiones muy sabias, y es descubrir que la gran respuesta de Dios frente a la miseria personal es misericordia. Y parece contradictorio, pero miseria y misericordia tienen la misma raíz. Dios es corazón ante la miseria del hombre, y eso es la misericordia. Dios es amor frente a la miseria del hombre, y eso es precisamente la misericordia. Y se encuentran, como señalaba magistralmente el Papa en su catequesis, se encuentran dos rostros: la miseria de la mujer sorprendida en adulterio y la misericordia del buen Señor, que no la tuvieron los fariseos y el pueblo de Israel, que la acusaban. Ustedes saben que habían 3 pecados especialmente graves en el mundo y en los tiempos del Señor: el homicidio, el adulterio y la apostasía. Y los 3 eran tan graves que no se perdonaban inmediatamente, sino que se perdonaban al final de la vida.
después de largos periodos de penitencia personal y de ver un verdadero cambio y propósito de la vida. Y el tema del adulterio era tan complejo que si un hombre adulteraba con una mujer soltera, ella debía de morir apedreada. Y si él adulteraba o fornicaba con una mujer casada, el pecado ya no era solamente a la mujer, sino que se extendía al hombre, porque ella le había faltado a su esposo, se cortaba era por la ley masculina, por el género masculino, y debían de morir apedreados los dos si él fornicaba con una mujer casada. Aquí parece, si la cogen solamente a ella, porque era soltera, y la querían juzgar según la ley mosaica, la ley de Moisés, que debía de morir apedreada. Hoy simplemente descubramos en esas batallas que hay en el corazón humano que nadie sabe lo de nadie, que muy fácil juzgamos de la infidelidad de una persona, pero no sabemos las luchas, las batallas, las contradicciones, los esfuerzos que ha hecho por salir adelante. No nos desanimemos, no se trata tanto, y siempre lo diremos en nuestra experiencia como pastores de almas, no se trata tanto de la ascesis o el esfuerzo personal, como si de la confianza en la gracia de Dios. En otras palabras, por nuestras propias fuerzas somos muy limitados, pero con Dios todo lo podemos. Pero vamos a avanzar en este tema y queremos presentarles una reflexión en un tercer BTR de una página que consultamos mucho y con todo cariño le damos el crédito, Voz Luna. Además de un excelente locutor y bellas imágenes, tenemos unas muy buenas reflexiones. Vamos a mirar este BTR sobre el perdón de Dios. Dios siempre te perdona. Te preguntarás, ¿será que Dios me perdone por lo que hice? Seguramente varias veces te has hecho esta pregunta. Probablemente has pasado por situaciones donde te has equivocado más de una vez en la vida. Todos alguna vez hemos caído. Nos hemos enfrentado a decisiones difíciles y muchas veces nos hemos equivocado. Si alguien no ha pecado alguna vez, ese alguien es nuestro Señor Jesús. Él es el mayor ejemplo de fidelidad, que a pesar de que fue tentado muchas veces, nunca cayó, nunca se rindió y siempre aceptó la voluntad de nuestro Señor, por muy difícil que fuera. Y al final, venció en la cruz del Calvario. Y todo, solo por amor a ti y a mí, para que recibiéramos perdón de nuestro Dios. Esa era la gran misión de venir aquí a la tierra, para que tú y yo alcancemos salvación. Ahora te digo, imagina aquel momento mientras Jesús, estando en la cruz, aquel ladrón que estaba a su lado también siendo crucificado le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un pecador reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, creyó en Él y en los últimos instantes de su vida lo aceptó en su corazón con fe. Y Jesús, con profundo amor, le contestó que estará con él en el paraíso. Le concedió el perdón que su alma necesitaba, porque leyó en su corazón arrepentimiento genuino. Aquí está solo un ejemplo de tantos, donde Dios nos muestra su gran amor para sus hijos. Nuestro Señor está dispuesto a perdonarnos cuando arrepentidos de corazón vamos hacia Él. Así que, si crees que no queda nada más que hacer, estás equivocado. Si te has arrepentido, aún tienes una oportunidad de empezar de nuevo. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios conoce tu corazón y sabe que te has arrepentido sinceramente. Así que no te rindas y pide perdón.
El Señor te escucha y sabe lo que hay dentro de ti. Dios siempre mira lo profundo. Dios no se queda como decirlo, nosotros nos quedamos como en la orilla del mar. Dios siempre mira más allá y siempre nos lleva a esa profundidad. Más se cansa uno de pedirle perdón a Dios que de Dios perdonarnos. Que de las frases bonitas de Francisco cuando empezó su pontificado y a todos nos quedó grabada. Grabadísima. Entonces, porque realmente el Papa llega y con palabras corticas, pero que le siembran a uno. Y realmente uno muchas veces se deja de acercar al Señor por miedo que el Señor, porque muchas veces nos metemos como en la cabeza de ese hecho que Dios es un Dios castigador, que es un Dios que porque pecamos, pero realmente Dios no se cansa de perdonarnos y su misericordia es infinita. Volviendo como alusión, no sé qué tanta diferencia, o sea, realmente no hay una diferencia entre los fariseos y nosotros hoy en día. Quizás la diferencia que hay es que no somos tan violentos. En ese tiempo era tirando piedra, apedreando a la mujer adúltera, pero hoy en día no utilizamos esas piedras. No sé en esos momentos cuáles son esas piedras que hoy utilizamos y que en vez de violentamente agredir a otra persona muchas veces es tirándole el fango, o quizás aunque el fango no hace nada, pero pringa, mancha, y muchas veces ese fango es la misma calumnia, el mismo señalamiento, el mismo juzgar al otro. Entonces no estamos como tan lejos de esos fariseos, por decirlo así. Quizás lo que nos diferencia son las piedras que utilizamos. Así es. Juan XXIII, no sé si recuerdan, fue muy criticado cuando convocó el Concilio Vaticano II. Algunos decían, usted es un cardenal campesino, usted es un hombre sin mucho vuelo intelectual que va a convocar la reunión de 3.000 obispos del mundo entero, el acontecimiento más importante de la Iglesia en los últimos 500 años, el Concilio Vaticano II, que fue de 1962 a 1965. Y el Papa al final de su vida, después de que había sido muy criticado y muy juzgado, él decía, nunca me detuve a recoger las piedras que me lanzaron. En el fondo no hablaba de piedras materiales, hablaba de acusaciones, hablaba de críticas, hablaba de calumnias. Y hoy los seres humanos reconocemos, sobre todo en el mundo de los medios de comunicación, en el mundo de las redes sociales, cómo una palabra nuestra dicha con irresponsabilidad, cómo puede lastimar a otras personas. En el mundo de Oriente, la Iglesia es muy perseguida en un martirio de sangre, en Egipto, en Siria, en Pakistán. Pero en el mundo occidental, entiéndase Europa y América, los cristianos somos perseguidos en un martirio moral, la calumnia, la difamación, la crucifixión pública, el escarnio. Y es una forma también de apedreamiento moral. Yo recuerdo una frase muy bella de Madre Teresa de Calcuta que decía, si supiéramos cuánto daño hacemos cuando hablamos sin amor. Si supiéramos cuánto daño hacemos cuando hablamos sin amor. Y hay una psicología propia del acusador. Miren amigos, ustedes, yo no sé si comparten lo mismo, en la misma opinión conmigo, Luis y Emiro. La gente que acusa, los que están detrás de, no sé, un micrófono a veces de radio, detrás de una columna de un periódico, detrás de una empresa sembrando cizaña con el jefe, son normalmente las personas que tienen más pecado personal. Y por esos extrañísimos resortes de la psicología humana, el acusador quiere mimetizar su pecado, ocultar su pecado, precisamente proyectándole a los demás. La Biblia me ha mostrado que cuando una persona es limpia de corazón, es tranquila para no juzgar de los otros. Por el contrario, cuando uno está cargado de doble vida y de oscuridad, de patios traseros en el alma, es cuando uno se pasa en la vida con la familia, en la oficina, a veces en medios de comunicación, juzgando y condenando a los demás. Esto nos tiene que poner a nosotros a pensar. Así es, Padre, y de verdad que en tantas enseñanzas del Evangelio, cuando el Señor también nos dice, o sea, antes de juzgar, primero mira lo que hay en tu ojo, ¿cierto? Mira la viga que tienes en tu ojo, para que así puedas sacar o retirar la brizna, la pequeña basurita que hay en el ojo de los demás. Y en eso tal vez aplicamos mucho esa ley del embudo, lo estrecho para los demás y lo ancho para nosotros.
Y ahí pues en ese caso también nosotros pensamos o nos creemos, o hay personas, cierto, pueden creerse como inmaculados, no tengo fallas y con derecho de juzgar a los demás. Una frase un poquito fuerte pero diciente que me encontré alguna vez, que dice que solo los mediocres critican a aquellos que no pueden imitar. Y es eso, uno a veces ve personas íntegras moralmente en todos los aspectos, motivo de envidia, y entonces por eso mismo se les tilda o se les calumnia, se les hace mucho daño, y a veces de pronto nosotros mismos podemos caer en esa circunstancia, en esa situación, cuando hay otros sentimientos, como decías, Padre, ahora retomando a Madre Teresa de Calcuta, cuando miramos al otro sin amor, todo nos puede parecer motivo de juicio. De juicio. Vamos a mirar este tercer pantallazo, que se lo colocan Erika y Sebastián, donde descubrimos cómo Jesucristo a ella la perdona y no la juzga, pero reconocemos que desenmascara la psicología de los acusadores. Ellos fueron por lana, los fariseos, y salieron trasquilados, entraron como acusadores, y ante la expresión de Jesús salen acusados. Y salen muy mal parados los más mayorcitos. Atención a los más mayorcitos, porque a veces uno dice, es que la juventud, es que no sé qué, pues como decía en el libro de Susana, Daniel capítulo 13, los jueces estos viejos en años y en mañas, les dice el profeta Daniel, aquellos que quieren calumniar a la casta Susana en el capítulo 13. Y aquí encontramos esto, Jesús desenmascara a los apedreadores. Entraron acusando y salieron acusados y están libres de pecado, arrojen el primer guijarro sobre esta mujer. Y la escena es muy expresiva, dice que van dejando caer las piedras al suelo, empezando por los más viejos. Hoy te digo, antes de juzgar de otra persona, mira tu vida. Me encanta siempre señalar esta frase, quien fácilmente juzga a otro, difícilmente se conoce a sí mismo. Bueno amigos, avanzamos en nuestro programa y queremos invitarlos, porque ya el programa está adelantado, a una canción muy bella de la hermana Glenda, una de las grandes cantautoras que tenemos en nuestra Iglesia Católica. Vamos a mirar este cuarto BTR del programa y saquemos nuestras propias conclusiones. Hagamos oración de esta bella canción y enseguida venimos para recoger las grandes enseñanzas que hemos dejado de este programa a propósito del Evangelio de la mujer sorprendida en adulterio. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar, conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz.
dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te sueño, pensarías más en mí. Qué hermosa canción. Si conociéramos cuánto nos ama Dios y qué extremo es ese amor del Señor, que inclusive dio su vida en la cruz por ti y por mí. Y esta hermosísima canción se la dedicamos a todos ustedes, amigos que nos siguen, que nos acompañan en este espacio. Saludamos especialmente a los que nos acompañan desde Argentina, desde California, desde Estados Unidos, en Nueva York, en New Jersey, en Carolina. También muchos que nos siguen desde México, tenemos audiencia desde Uruguay, desde Honduras, desde Washington. También saludamos a personas aquí en Colombia, en diferentes municipios, en Frontino, en México, en Monterrey. Bueno, muchas personas que nos acompañan en este momento desde los diferentes lugares del mundo. También desde Villahermosa, Tabasco, México, personas que nos siguen y además también podemos ver sus comentarios en las diferentes redes sociales a diario. Y Padre, por acá nos hace una pregunta alguien que se identifica como otro Juan. Dice, comprendo que Dios me perdona y lo he experimentado muchas veces en la confesión, pero ¿por qué me cuesta tanto perdonarme a mí mismo? Es una pregunta muy común, Luis, y amigos digitales. Mucha gente le dice a uno, Padre, yo me confesé y yo sé que Dios en su amor me perdona, pero yo no me he perdonado. En muchas situaciones fui mal hijo, no supe darle educación a la familia, perdí esta oportunidad de estudio, de trabajo, me dediqué a las amistades y al mundo, cosas de esas. Yo encuentro dos razones muy fuertes cuando uno no se perdona. La primera, nos falta humildad para reconocer que somos pecadores. No podemos caer en esto de un estoicismo y una idea de una perfección humana, porque esto nos llena de vanidad y de orgullo espiritual. Entonces, con humildad reconozcámonos, somos frágiles, Dios nos hizo así, Dios nos conoce así, somos de barro, por eso un bautismo, por eso la misericordia infinita de Dios, pero esto hay que aceptarlo con paz, no para quedarnos en esto, atención, sino para descubrir que tenemos limitaciones y que no somos acabados o perfectos. Y el segundo motivo por el que a veces nos cuesta mucho perdonarnos es descubrir que no confiamos tan plenamente en la misericordia de Dios. Y es que Dios es grande, no porque haya creado el universo, claro que sí, también por eso, pero Dios es grande en su omnipotente capacidad de perdonar.
No hay nada que el buen Dios no pueda perdonar a un corazón arrepentido. Lo único que no se puede perdonar es cuando tú no quieres cambiar, pero Dios no es que no te perdone, tú te excluyes de esa salvación que el Señor te da. Y quizás es el punto final que queremos contemplar con ustedes, y lo vamos a presentar aquí en una imagen que resumimos la enseñanza. Jesús salva a la mujer sorprendida en adulterio, no tanto del apedreamiento, aunque también la salva de su pecado, la salva de sí misma, la salva de sí misma. Es que muchos de nosotros veámonos reflejados en esta mujer, tirados por el suelo, juzgados con dureza por los demás. Y Jesús hace algo muy lindo, yo no sé si ustedes se dan cuenta. Jesús no está completamente erguido para levantar a la mujer, sino que Jesús se inclina, nos dice el texto, y escribe sobre el suelo. Algunos dicen los pecados de los fariseos, otros dicen una voz de aliento para la mujer adúltera. Pero uno tiene que colocarse al nivel del pecador para levantar al pecador. Si ella estaba caída, él simplemente baja su nivel a su misma estatura para poderla resarcir, para poderla levantar. Es que es muy fácil todo desde arriba decirle a una persona, tienes que cambiar, y señalarle hacia abajo. Eso es muy fácil. Jesús simplemente se abaja para poder levantar a esta mujer y mostrarnos la nueva vida que ella le quiere dar. Cuando ya en soledad se han ido los acusadores, le dice, ¿quién te acusa? Nadie. Entonces él le da la nueva vida y le dice, mujer, vete en paz. Le devuelve la paz a su corazón y le da una misión: en adelante no peques más. Yo creo que esas son unas palabras demasiado alentadoras, ¿cierto? O sea, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. Y uno a veces no se detiene a ver esa misericordia tan infinita de Dios. Y como decías, Padre, o sea, es bajarse al nivel del pecador, y eso es lo que ha hecho Jesús por todos nosotros. Asumió nuestra condición humana, bajó a hacerse hombre como nosotros para levantarnos a todos. Yo no sé a ustedes, amigos, pero a mí eso me llena de una profunda alegría. Es que me da ganas como llorar de ver la misericordia tan infinita que Dios nos tiene, y que antes de juzgarnos, como ese Padre amoroso, nos levanta, nos acoge, nos da nueva vida. Así es, nos ve con misericordia. A usted los ve con misericordia porque les cuento, amigos digitales, que estaban con un poquito de susto antes de empezar, porque ellos están acostumbrados a estar detrás de cámaras. Y hoy, en razón de la enfermedad de Juliana, a quien saludamos cariñosamente, nos han acompañado aquí en el set y tienen un poquito de susto al comenzar, pero luego tranquilos. Pero hay algo, como retomando un poco de lo que dice Luis, y es esa parte donde Jesús le dice, ¿quién te condena? ¿Cierto? ¿Dónde están los que te están condenando? Y por lo general ya el Señor, de alguna manera no hay nadie que nos condene, pero es uno mismo. Nuestra propia conciencia a veces nos condena, pero el Señor dice, aunque tu conciencia te condenara, yo no te condeno. Y es uno el que a veces empieza a darse duro, a darse como látigo, por llamarlo así, a darse como uno mismo dándose pedradas, por decirlo. Y mientras que el Señor ya nos perdonó, realmente está en uno, en esa apertura de corazón, tanto de mente como de espíritu, como de corazón, y recibir ese perdón, esa gracia de Dios que transforma, que cambia, que libera, que nos da vida nueva, y que hace que cada día caminemos más en esa presencia y caminemos más a ese encuentro íntimo y personal con el Señor, que lo único que hace es derramarse de amor por nosotros, ya que ese amor es lo más profundo que como ser humano podemos experimentar. Yo he escuchado a usted, Padre, que en ocasiones decía que ni reuniendo todos los amores humanos, del papá, mamá, hermanos, va a ser capaz de sentir ese amor que Dios nos tiene. Entonces, como invitarlos a todos, y es abrir nuestro corazón, abrir ese corazón para que el Señor entre en nuestra vida, así como esa mujer adúltera tuvo la oportunidad de poder experimentar esa cercanía, esa mirada, ese tú a tú con el Señor en esos momentos. Y no vamos tan lejos. Yo pienso que a veces no le damos el lugar al Señor. A veces tenemos la parroquia cerca, tenemos el Santísimo cerca, la Eucaristía, la oración, y tenemos esa mirada con el Señor. Esa mirada que lo he experimentado por experiencia, es tan especial cuando tú te detienes y te colocas de rodilla delante del Santísimo,
y empiezas a experimentar como esa paz, como el Señor le devolvió la paz a esa mujer, experimentamos esa paz en nuestro corazón, como ese consuelo, como esa mirada del Señor en esos momentos diciéndote te amo, no te preocupes, levántate, yo estoy contigo. Y es como la invitación en esos momentos que les hago, abran su corazón y no dejen al Señor solo, porque Él siempre está dispuesto para nosotros. Una cosita muy hermosa, padre, yo creo que ya se nos está terminando el tiempo, pero es ver lo profundo todos los frutos que tuvo este encuentro de Jesús con, algunos dicen María Magdalena, ¿cierto? O sea, se coloca en ese papel a María Magdalena y como le dice el Señor, vete y en adelante no peques más. Y yo creo que esa es la principal invitación, ¿cierto? Primero, pues también perdonarnos, como ella pues lo logró hacer. Alguna frase que le escuchaba una vez, padre, que nadie nos puede hacer tanto daño como nuestros propios pensamientos. Y entonces María Magdalena logró perdonarse, encontrar nuevamente su dignidad, tanto, padre, usted me corrige, que hoy en la iglesia se recuerda a María Magdalena como santa y virgen después de su pasado, porque al Señor no le importa ese pasado, ya quedó en su misericordia, sino que nos da una nueva vida cuando le permitimos entrar en nuestro corazón. El Papa Francisco, te agrego algo más, el Papa Francisco ha querido elevar la categoría litúrgica. Era memoria litúrgica, ahora se celebra como fiesta litúrgica, precisamente porque la Magdalena es muy importante en todo el contexto del inicio de la comunidad cristiana de la Iglesia naciente. Amigos, pues gracias por compartir este espacio. Los invitamos a que con sencillez abramos nuestras manos, a que allí en donde están viendo en diferido este programa en redes sociales, en un canal amigo TV Familia, le pidamos al Señor una gracia muy grande, sentirnos en paz con nosotros mismos. Es lo que señala y palabras sanadoras de Jesús a esta mujer: vete en paz. Y nos da una misión, nos hace nuevas criaturas, no seas más esclava o esclavo del pecado. Tu vocación es la libertad, tu vocación no es estar tirado esperando ser apedreado por otros que fungen como justos y probablemente tienen más ceguera que la que tienes tú. Al mismo tiempo que salen juzgados, los juzgadores de la mujer, ella sale exonerada, no solamente de los hombres, sino del juicio de Dios. Hoy, en la línea de lo que nos decía Emiro y Luis, pidámosle al Señor la gracia de perdonarnos. Él siempre nos perdona, Él nos perdona plenamente. Somos nosotros los que, por falta de fe, por soberbia, por no confiar plenamente en la misericordia y el poder divinos, no nos perdonamos, nos juzgamos y nos tratamos con dureza. No andemos por el mundo ni arrojando piedras a nadie, ni tirándonos piedras a nosotros mismos. Que el buen Dios nos concede entender el misterio inmenso de su misericordia y la realidad de que Él quiere hacer una nueva creación, una nueva realidad de nuestra vida, hacernos criaturas libres y redimidas por su amor. Y con estos sentimientos queremos darles a todos la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, muchas gracias por su audiencia. Estamos a pocos días de la Pascua del Señor. En sus parroquias, en el lugar del mundo, lo alcanzamos a escuchar de muchos países. Con sencillez sintonizan a la hora del trabajo, 3 de la tarde los jueves, sintonizan este programa. Los invitamos a que tengan de verdad una excelente Pascua del Señor, la vivencia de que Jesús vive, como nos lo ha dicho la última exhortación, fresquita, precisamente publicada el 2 de abril a los 14 años de la Pascua de San Juan Pablo II, patrono de los jóvenes. Jesús vive y Él quiere que tú estés vivo. El Señor los colme de bendiciones a todos. Paz y bien y una excelente Pascua del Señor.